Hola, bienvenidas y bienvenidos a la transmisión de este tema tan interesante como recuperar tu salud con biodescodificación clínica. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de la biodescodificación, se venden muchos cursos en internet, en plataformas muy comunes. Se venden estos cursos incluso hasta por 100 pesos. Y aunque es muy respetable el trabajo de cada persona, a mí me gusta enfocarme en lo serio, enfocarme en la responsabilidad. Me gusta enfocarme en las situaciones profesionales. Sí, me gusta ser profesional al respecto. Y yo considero que una forma de ser profesional al respecto es dándole la seriedad y la profundidad que las cosas se merecen por su naturaleza. ¿Sí? Me gustaría hacer un poco de historia para explicar mi punto de por qué es tan importante ser profesional en esto. Empezando, obviamente, con un poco de historia desde el pasado remoto, con civilizaciones como la China, la cultura hebrea, entre otras, principalmente esas dos me gustaría enfocarlas en brevemente, porque estas dos culturas ya tenían una forma de biodescodificar. Obviamente el concepto de biodescodificación es un tema muy reciente o es un concepto acuñado recientemente, no más de 100, 200 años hacia acá, ¿sí? Pero la forma de trabajar ya la tenían súper desarrollada los chinos desde hace más de 2000 años, 2500 años, y lo mismo los hebreos, ¿sí? Si tú lees, por ejemplo, en la Biblia, libros como los Proverbios, como el libro de los Salmos, y detalles que te vas encontrando en los libros de los profetas, o inclusive en libros como Lamentaciones, Cantar de los Cantares, o en el mismo Pentateuco, vas a notar muchas declaraciones que formaban parte de la cultura hebrea, en donde se nota claramente la biodescodificación que ellos ya llevaban a cabo, inclusive como parte de las leyes que constituían al pueblo judío, al pueblo israelita originalmente, ¿sí? Entonces, yéndonos con los chinos también, pues la tan conocida y famosísima medicina tradicional china, que tiene muchas bases, mucho fundamento en la filosofía taoísta, ¿sí? También nos definen conceptos muy específicos, muy claros, que ahora se manejan en la biodescodificación, ¿sí? Ya en años recientes, el siglo pasado, para ser más concreto, nos encontramos con personajes, uno que no quiero mencionar abiertamente por respeto, pero con el cual no comulgo con sus ideas, aunque es una de las personas biodescodificadoras más socorridas, más famosas, y algo que sí le quiero reconocer a esta persona es que sus libros han ayudado a muchas personas incluso a salvar la vida, ¿sí? Eso sí lo debo de aceptar, lo debo de reconocer, aunque particularmente no comulgo mucho con su forma, su metodología o su filosofía para biodescodificar. Y llegamos finalmente al que da origen y fundamento a nuestro tema, la biodescodificación clínica. Quiero subrayar clínica, ¿sí? El doctor Reichhammer, ¿sí? Él es el que se dedica a hacer científico el estudio, el análisis de la relación que existe
entre las vivencias, las emociones provocadas por las vivencias y el efecto que tienen en el cuerpo y por qué tienen ese efecto, ¿sí? Tan científico es el tema que él logró puntualizar, él logró realmente hacer una ruta directa entre el evento vivido, la emoción provocada por el evento, la zona específica del cerebro que se activa por el evento y como consecuencia de la zona, el órgano o el tejido del cuerpo que responde a ese evento vivido, pero vivido en calidad de, y anoten este concepto, conflicto, en calidad de conflicto. He ahí donde empieza todo. Sí, básicamente la biodescodificación clínica está enfocada justamente en eso, en diferenciar o en especificar el tipo de conflicto vivido por la reacción del cuerpo, específicamente del órgano o del tejido que reaccionó a dicho conflicto vivido, ¿sí? Y entonces él empieza a hacer una ciencia tan detallada que escribe las 5 leyes fundamentales para poder encontrar esta ruta específica entre el evento y la reacción del cuerpo en el órgano o el tejido que responde a la resolución, ¿sí? Y este es otro concepto importante, la resolución o solución del conflicto vivido, ¿sí? Entonces, pues ya dentro de estas leyes, de estas 5 leyes que él describe y especifica y pues que se pueden explicar con relativa facilidad, aunque en realidad sí tienen una profundidad científica, se puede entender entonces cómo es que el cuerpo responde al conflicto vivido, ¿sí? Y aquí empezamos entonces. Hay una frase muy conocida que explica la biodescodificación de una manera muy sencilla, ¿sí? La frase es, dime qué te duele y te diré qué viviste, ¿sí? O también hay otra idea que también lo describe muy bien. La enfermedad no es un enemigo. La enfermedad es un mensajero con un mensaje específico. Y la biodescodificación justamente es la que nos enseña a cómo abrir, primeramente, y posteriormente leer ese mensaje que nos trae el mensajero. Y a mí me gusta hablar, explicar o comentar al respecto lo siguiente. Imagínense ustedes que un día llega un cartero, cosa que ya se usa muy poco, sobre todo para comunicarse de persona a persona. Ya tenemos toda esta tecnología moderna para comunicarnos. Es más fácil mandar un mensaje de WhatsApp que mandar una carta desde provincia a la ciudad o de la ciudad a provincia. Ya es difícil que incluso en las provincias más remotas no tenga alguien un celular y no tengan acceso al internet, a las redes. Pero imaginémonos que un día llega un mensajero, o por ejemplo estos de paquetería llegan y te llevan un paquete, un mensaje. Y entonces tu reacción es tomar un arma y asesinar al cartero. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido le ves tú a esa reacción? En verdad que no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido. Él nada más está cumpliendo un trabajo. Sí, su trabajo es entregar un mensaje y se acabó. Ya es tu responsabilidad tomar el mensaje, abrirlo, leerlo y pues reaccionar o responder a lo que el mensaje contiene. ¿Sí? Ok. Lo mismo hacemos nosotros con el tema de la enfermedad. La enfermedad es un mensajero que trae un mensaje muy específico, ¿sí? Y eso es lo que el Dr. Hammer descubrió en sus estudios. Los mensajes específicos de cada enfermedad, ¿sí? Y es tan científico que hay patrones muy claros, hay patrones muy definidos, porque finalmente la ciencia es repetir un experimento hasta demostrar o negar una hipótesis, ¿sí?
En este caso, el doctor Hammer hizo lo mismo, o sea, con una infinidad de estudios clínicos que él ejecutó en diferentes clínicas con una gran cantidad de pacientes. Se habla de miles, yo no quiero decir una cifra exacta porque ya también se ha contaminado mucho el tema de las cifras de pacientes que él manejó, pero sí fueron miles, ¿sí? Que él pudo estudiar, analizar. Y déjame hacer un paréntesis aquí porque es muy importante. Él hizo pruebas con miles, no nada más con 1,000 o 2,000, hizo más miles de personas, atendió a más miles de personas y con las cuales basó sus estudios. Hay pruebas científicas o llamadas científicas que incluso las ejecutan los laboratorios, ya laboratorios especializados, que tienen pruebas de menos de 2,000 personas, lo que le llaman ellos la prueba, no recuerdo, se me fue ahorita el concepto de cómo se le llama, la muestra, ¿sí? Una muestra, es decir, un número de personas específico, a eso se le llama muestra, de menos de 2,000 personas, ¿sí? Y con los resultados obtenidos con esa muestra, con esa cantidad de personas de menos de 2,000, dan por sentado un evento científico y por lo tanto el producto de esa muestra lo venden como algo comprobado científicamente y nadie lo cuestiona porque es el laboratorio fulano, es la universidad sutana, sobre todo si es una universidad estadounidense o europea, ¿sí? Y no cualquier universidad europea, tiene que ser una universidad específicamente de un país de los altamente reconocidos como Inglaterra o Alemania y algún otro, pues por ahí que se escapa, ¿no? Pero esa es la gran ironía de todo esto y entonces muchos estudiantes, muchos académicos que están terriblemente confundidos por el ego que se maneja dentro de sus academias, defienden más su ego profesional que una verdadera lógica científica, ¿sí? Y con esto quiero enfatizar el hecho de que la biodescodificación clínica de la cual el doctor Reich Hammer sentó las bases es más científica que muchos productos y filosofías que se aceptan incuestionablemente como científicas, ¿sí? Dicho lo anterior, continúo. El doctor Reichhammer, con esta muestra de miles de personas que él desarrolló, logró encontrar muchos patrones que son los fundamentos científicos de por qué un evento vivido con cierta interpretación en particular va a ir a un órgano o tejido en particular. Incluso él mismo encontró y descubrió que el mismo evento que se vive con otro tipo de interpretación y otro tipo de emoción va a ir a otro órgano o tejido diferente por la forma en la que se concibió dicho conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a poner el caso, 5 personas que vivieron exactamente el mismo evento, pero cada una lo filtró desde su propia realidad, desde sus propios mapas mentales históricos, que eso también es un tema extenso y apasionante, ¿sí? Que tanto la biodescodificación como la programación neurolingüística y los coaches lo manejamos a diario. Cada cabeza es un mundo y eso es más literal que lo que mucha gente puede concebir en la práctica, porque aquí debemos de hablar de práctica, no nada más de teorías y de filosofías y de que yo tengo un título aquí, yo tengo varios títulos aquí y ya por eso tengo la autoridad para hablar. No, señores, aquí se trata de práctica, aquí se trata de demostrar con hechos sólidos más que con palabras arrogantes, ¿sí? Ok. Entonces, cada persona que vivió el mismo evento, cada una de estas 5 personas que vivió el mismo evento, pero lo filtró desde sus propios mapas históricos, entonces la reacción a dicho evento va a ser muy diferente y esa reacción a dicho evento va a hacer que cada una de estas personas
lo procese de una manera muy, muy, muy particular, ¿sí? Y como consecuencia, en el caso de que cada una de estas personas o cualquiera de ellas lo haya percibido como una cuestión de conflicto, como una cuestión conflictiva, como lo haya interpretado, pero conflictivamente, eso va a provocar una reacción del cuerpo en defensa de la existencia misma, de la vida misma, para poder darle tiempo a todo este mecanismo mental, neuronal, neurológico, nervioso, para poder entender, comprender, digerir, procesar el evento, sobre todo el conflicto o bioshock, como ya técnicamente se le llamaría, resolver el bioshock, procesarlo, solucionarlo y liberarlo. Y entonces ya ahora sí, durante todo ese tiempo, mientras la psique hace todo este mecanismo de poder entender, digerir y procesar el conflicto, el bioshock, es el tiempo en que se va a producir lo que conocemos como enfermedad, ¿sí? Pero en una etapa que se le llama etapa del conflicto activo. Y es un tipo de reacción el que tiene ahí, que dependiendo el órgano y dependiendo el área cerebral que controla el órgano principalmente, es el tipo de función o de mecanismo de defensa que va a tener el organismo. Y lo voy a explicar de la manera mucho más sencilla y digerible posible, como si estuviera platicando con niños de menos de 10 años. ¿Sí? Si los órganos son órganos que son controlados desde las partes más remotas, más antiguas del cerebro, y esto lo entienden perfectamente bien los neurólogos y toda la gente que estudia el cerebro, estos órganos van a aumentar el volumen celular para crecer y darle un mejor rendimiento al órgano, para poder subsistir, para poder sobrevivir mientras la psique hace este proceso de comprensión, de digerir el conflicto, ¿sí? El bioshock. Si son órganos o tejidos que están controlados desde lo que se conoce como el cerebro moderno, entonces ellos van a hacer el efecto contrario. Van a tener una disminución celular que puede manifestarse en forma de llagas, úlceras o incluso hasta necrosis, ¿sí? Para poder permitir espacio suficiente para que suceda algo, dependiendo del conflicto, pero que finalmente resuelva el conflicto, ¿sí? Y desde aquí ya se empiezan a dar todas esos procesos biológicos que son en sí mismo la codificación del mensaje, ¿sí? Entonces, si aquí hacemos una primera pausa para empezar a entender las primeras líneas del mensaje, podríamos leer cosas como las siguientes. Este evento que viviste te causó conflicto porque tú no estás preparado o no tienes las herramientas, la experiencia, las vivencias, la información adecuada para vivir esta situación de una manera, digamos, normal, natural, o simple y sencillamente como un evento que demanda más de ti de lo que en tu normalidad ejerces. Y esto es totalmente normal porque es la vida misma es así. ¿Sí? La vida está llena de momentos de calma, momentos de alta exigencia, de alto rendimiento, incluso momentos de mucho reposo, como el sueño, como las siestas, como la meditación,
¿sí? Los momentos hipnóticos en los que entramos de manera natural todos los seres humanos, ¿sí? Y aquí me gustaría empezar también a que te acostumbres a manejar el concepto de hipnosis como parte de la normalidad del día a día de todo ser humano, solo que no entendemos el concepto porque solamente estamos acostumbrados al típico hipnosis de duerme, duerme, duerme. No, 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 no. La hipnosis va más allá del simplemente duerme, 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 ¿no? Del presta atención, y, sí, no, la hipnosis va más allá, ¿sí? Entonces, ese es el primer mensaje que nos está dando el cuerpo para que nosotros entendamos algo. La situación que vivimos nos tomó por sorpresa y nos causó conflicto porque carecemos de información, de capacitación, de experiencia, de habilidades para hacerle frente a un momento de mayor demanda de manera natural, de manera simple. Pero ¿qué crees? Justamente ese aprendizaje es el que te hace más fuerte, más sabio, más capaz. ¿Por qué? Porque si lo entiendes y entonces buscas, te alimentas de la información que te hizo falta al principio para poder hacer este proceso, entonces vas a aprender, vas a adquirir las herramientas, vas a adquirir la experiencia que necesitas para poder hacerle frente a eventos del mismo calibre, del mismo contexto, eventos similares a él, y vas a decir, no, esto ya lo viví, esto ya sé cómo resolverlo, y ya no te causa el mismo conflicto. Y entre más lo vivas, más experiencia vas adquiriendo, y al rato, no, te conviertes en todo un campeón. ¿Sí? Justamente ese es el proceso que viven día a día los deportistas de élite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos empiezan, sí, con cierto talento, sí, con cierta habilidad con respecto a su deporte, pero ya cuando entran a una demanda de alto rendimiento resulta que no era tan fácil la cosa, ¿sí? Ya se dan cuenta que a niveles profesionales la demanda es mucho mayor y que el evento deportivo en sí mismo solamente es la cereza del pastel, ¿sí? En realidad, o la punta del iceberg, ¿sí? Porque en realidad todo lo demás, todo el verdadero volumen del iceberg está en entrenamientos, está en disciplina, está en alimentación, está en disciplina, está en la memoria muscular, en la memoria física, y está en disciplina. Y ve cómo enfatizo disciplina, disciplina, disciplina. ¿Por qué? Porque ya para un deportista de alto rendimiento ya no cabe la duda, ya no cabe el desánimo, ya no cabe el tema de tengo ganas, no tengo ganas, tengo motivación, no tengo motivación. Él tiene que hacerlo porque lo tiene que hacer, le guste o no. Incluso hubo por ahí un futbolista súper famoso europeo, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue uno de los más grandes de la historia, ¿sí? Y él mismo decía, yo juego fútbol porque es mi trabajo, pero yo no amo el fútbol, yo no soy un apasionado del fútbol, ¿sí? Pero soy un perfeccionista de lo que hago. Y por eso él era un futbolista grandioso, un futbolista de élite, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era perfeccionista, porque era muy comprometido, era muy comprometido con su actividad, ¿sí? Entonces, por eso es que este futbolista pudo destacar de esa manera tan grande, tan importante, ¿sí? Pero no le apasionaba el fútbol, no era lo suyo, él era perfeccionista y él agarró el fútbol como un oficio, como un trabajo, como una profesión, y hasta ahí quedó el asunto, ¿sí? Pero sí, cuando entras ya a una demanda de alto rendimiento, ya no tienes permiso de dudar, ya no tienes permiso de flojear, ya no tienes permiso pues de nada. O sea, solamente es disciplina, disciplina y disciplina. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en los deportes de alto rendimiento, cuando ya están cercanos a las competencias más importantes, ya no hay descansos. Ya no hay descansos.
Y los descansos son programados y los descansos ya son parte del mismo proceso de entrenamiento, ¿sí? Pero entonces estos deportistas, por eso es que desarrollan esas habilidades increíbles, tan espectaculares, que de verdad ya son, parecen hasta magos, parecen sacados de cuentos, ¿sí? Hacen cosas impresionantes, increíbles, ¿sí? Por eso es que a ciertos profesionistas, a ciertos deportistas que están en nivel profesional, ya no se les perdonan excusas ni justificaciones. ¿Por qué? Porque son profesionales. Porque son profesionales. Lo mismo sucede, o sea, pasando la metáfora, pasando el ejemplo a la vida cotidiana, es lo mismo que sucede. Si tú quieres vivir la vida mediocremente, vívela, ¿sí? Nunca vas a estar capacitado para las altas demandas de lo que la vida te presenta. Pero si tú quieres vivir la vida de una manera profesional, de una manera muy responsable, entonces tienes que pensar como un profesional y de una manera muy responsable. Tienes que entrar a disciplinas y tienes que cambiar muchos mapas mentales, porque debes de dejar los mapas mentales mediocres que te instalaron a lo largo de toda tu vida y con la comodidad que te da la vida cotidiana, la vida social cotidiana, y entonces tú tienes que comprometerte contigo y con tu vida para para desarrollar una vida de alto rendimiento y hacer frente a los diferentes conflictos que te enfrentas día con día a lo largo de la vida. Sí, y son conflictos que todos vivimos a diario. Pero como la gran mayoría de nosotros seguimos tolerando bajos estándares de calidad de vida, o dicho, como lo acabo de decir, vidas mediocres, no nos capacitamos, no nos informamos, no nos entrenamos para hacerle frente a esos eventos demandantes de la vida. Cosa que personas como ciertos psicólogos que sí son comprometidos, que sí son honestos con la vida, no con un ego profesional, no, con la vida misma, con su vida, con la vida de sus clientes, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, facilitadores de cambio y todos los que nos dedicamos a darle un servicio a las personas con respecto a poder entender, procesar y liberar conflictos de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ese compromiso profesional demanda, exige que eliminemos toda la mediocridad y la comodidad que nos dio una vida cotidiana y nos entrenemos profesionalmente para entender los diferentes conflictos que la vida nos presenta día con día, con los grandes retos que se presentan a cada paso del camino. Y no porque la vida sea malvada o porque la vida sea difícil o porque la vida sea un monstruo, sí, no, sino que simple y sencillamente la vida es un concepto. ¿Qué es lo que realmente significa la vida? Es tu interacción con tu entorno. Esa es la vida, esa es tu vida, tu interacción con tu entorno. ¿Cómo interaccionas con tus vecinos? ¿Cómo interaccionas con tu familia cercana, con tu familia extendida? ¿Cómo interaccionas con tus amigos? ¿Cómo interaccionas con tus no amigos? ¿Cómo interaccionas con compañeros de trabajo? ¿Cómo interaccionas? ¿Cómo te relacionas con todo diferente tipo de personas? Y como ya dijimos hace rato, como cada cabeza es un mundo, son mundos completamente diferentes, con mapas mentales completamente diferentes, y el verdadero reto de la vida está en poder armonizar entre mapas, ¿sí? Ese es el verdadero reto de la vida y eso es lo que complica la vida. El poder realmente interactuar entre mapas, que se puedan hacer lo más compatibles unos mapas con otros. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Cuando el ego cierra y bloquea el mapa mental de una persona, no le permite a otros mapas armonizar con él y por lo tanto los rechaza, ¿sí? Y aquí quiero hablar de un nuevo concepto, la polarización, ¿sí?
La polarización, obviamente estamos hablando de un lugar y otro en zonas completamente opuestas una de la otra. Por ejemplo, un positivo de un negativo, una luz de una oscuridad, ¿sí? Entonces, vamos a polarizar este tema de la persona que está cerrando su mapa y no permite que otros mapas interactúen con él. Tenemos el extremo de los egocéntricos, de los ególatras, de las personas que están infladas de orgullo y que creen que son perfectas y que se creen muy sabias y que no permiten que una persona que ellos consideran ignorante, de bajos recursos mentales, de bajo conocimiento, etcétera, etcétera, interactúe con ella, ¿sí? No le permiten un consejo, no le permiten una opinión, no le permiten incluso muchas veces ni siquiera expresarse, ¿sí? Esto somete a esta persona a conflictos muy fuertes y luego los vamos a explicar, ¿sí? Y tenemos el polo opuesto, ¿sí? El polo contrario, que son las personas con una autoestima tan baja, un autoconcepto tan bajo, tan desvalorizadas, tan dañadas, que tampoco permiten que se les ayude, ¿sí? Porque también tienen creencias que las cierran a recibir ayuda, ¿sí? Y entonces esto tampoco permite que ellas armonicen e interactúen con los mapas de otras personas. Eso es lo que realmente complica la vida, ¿sí? Porque lamentablemente tanto personas egocéntricas como personas con un bajo autoconcepto son personas que nos podemos encontrar en puestos clave, por ejemplo, en las cajas de los bancos, de los centros comerciales, de atención al público, en oficinas de gobierno, en oficinas departamentales, que por su mentalidad, muchas veces incluso ignorando los manuales de procedimiento, los manuales de atención al cliente, imponen su forma de pensar y su ego personal o su baja autoestima personal a un procedimiento que incluso está escrito y está estipulado, así se debe de operar en esta función, así que si se siguieran esos protocolos no existirían problemas, ¿sí? Y entonces así podemos seguir hablando. O sea, ustedes traten de pensar, traten de elaborar desde su experiencia personal ejemplos concretos de cómo interactúan con otras personas. Y ahí se van a dar cuenta que la vida no es la difícil, ¿sí? La vida en sí misma solo es un concepto para describir tu forma de relacionarte con tu entorno. Y dicho lo siguiente, quiero hablar de uno de los entornos más difíciles y más complicados con los cuales interactuar y que genera la mayor cantidad de conflictos. El entorno, el contexto donde vives tú contigo mismo, contigo misma, tú y tú a solas. Y esa es la razón por la cual mucha gente no tolera la soledad. Y entonces incluso sataniza el concepto soledad, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Parece mentira, pero la gente no sabe convivir con ella misma a solas. Se da pánico, se da terror a sí misma. Y al ser incapaz de poder interactuar con ella misma a solas, de poder autocomprenderse, entonces termina haciendo varias cosas como adquiriendo hábitos poco sanos cuando está solas, como mal comer, y otros que no quiero mencionar ahorita para no desatar polémicas tan temprano, ¿sí? Y por otra parte, al no saber estar a solas consigo misma, por eso es que se mete en cualquier tipo de relación, y me refiero tanto de amistades como relaciones de pareja.
Es decir, escoge a cualquier persona como amigo y escoge a cualquier persona como pareja. ¿Sí? Le sucede lo que dice el dicho, ¿sí? Tu sed te traicionó a tal grado que te tomaste la primera agua que encontraste, ¿sí? Entonces su sed de soledad o de no estar a solas las hizo aceptar a cualquiera como parte de su círculo social, ya sea de amistad o de pareja, ¿sí? Todo esto que ya hablamos anteriormente de cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con la vida y todos los eventos que se van viviendo a lo largo de todo este camino, de todo este día a día de interactuar con la gente, la forma en que interactuamos, al no estar capacitados, al no tener un entrenamiento de cómo convivir con gente con mapas diferentes a los nuestros y enfrentarnos a gente que tiene sus mapas cerrados o el acceso a sus mapas bloqueados, cerrados, todo ese tipo de eventos que vivimos son los eventos que nos pueden llevar a vivir conflictos. Y entonces aquí vamos a acuñar uno de los conceptos más importantes de la biodescodificación. Todo conflicto, explicó el doctor Hammer, todo conflicto va a dar origen a un proceso biológico natural, ¿sí? En términos del doctor Hammer fue un DHS o un Dirk-Hammer conflicto o un conflicto de de Dick-Hammer va a dar como resultado un SBS o un proceso biológico de defensa natural, ¿sí? Si no hay conflicto, no hay enfermedad. Si hay conflicto, sí hay enfermedad. Y entonces lo voy a explicar de una manera diferente, digamos lo mismo pero explicado al revés. Cualquier enfermedad, por pequeña que sea en tu cuerpo, está diciéndote que tuviste un conflicto. Así de simple. Cualquier enfermedad, es decir, cualquier alteración que tenga tu cuerpo, ya sea en un órgano o en un tejido, incluida la piel, porque la piel es tanto órgano como tejido, ¿sí? Cualquier alteración que haya en cualquier parte de tu cuerpo, ya sea en la parte externa como es tu piel, como en las partes internas de tu cuerpo, que son los demás órganos y los demás tejidos, te indican que tuviste un conflicto. Y como ya dijimos, la enfermedad es un mensajero con un mensaje, ¿sí? Entonces, cuando aparece esa alteración o enfermedad en tu cuerpo, esa respuesta biológica, ¿sí? Esa estrategia biológica de defensa de tu cuerpo, te está diciendo que te falta información y experiencia para enfrentar cierto asunto de tu vida y solucionarlo de una manera relativamente sencilla, digamos, ¿sí? Te falta adquirir experiencia para hacer frente a cierto asunto de la vida que en ese momento te agarró por sorpresa y te provocó emociones viscerales negativas que se convirtieron en un conflicto y entonces obligaron a cierta parte de tu cuerpo a salir en defensa de todo el organismo, de todo el cuerpo para sobrevivir mientras tú aprendes a resolver dicho conflicto. Una vez que tú sí te interesas en profesionalizarte, en vivir la vida y entonces buscas información y ahorita estamos súper inundados de información, ¿sí? Pero buscas información y encuentras una información equilibrada, una información sana, una información correcta que te capacita para saber resolver, la situación vivida, que en ese momento la viviste como conflicto. Cuando tú aprendes a resolverlo, a procesarlo, deja de ser un conflicto. Y al acabarse el conflicto, se acaba la enfermedad.
¿sí? Se acaba la enfermedad. Obviamente hay un proceso para que lo que se inició como una defensa, como una respuesta a un conflicto activo, finalmente tenga un proceso de solución de conflicto que es parte de este proceso que también se puede calificar como enfermedad. ¿Sí? Y eso es lo que explica el doctor Hammer, y eso es lo que explicamos, eso es justamente en lo que consiste el entrenamiento, la formación como verdadero como biodescodificador científico, ¿sí? Como biodescodificador clínico. ¿Cuál es este paso a paso que va llevando la enfermedad, ¿sí? O el proceso biológico natural de defensa del cuerpo ante el conflicto vivido? Cuando tú ya aprendes a solucionar una situación de la vida, ya no se convierte en conflicto y por lo tanto ya no le demanda a tu cuerpo, a ninguna parte de tu cuerpo, a modificarse, a alterar su forma y o sus funciones para poder ayudar al organismo a sobrevivir mientras tú aprendes a resolver el conflicto y adquieres experiencia para que cuando vuelvas a vivir situaciones parecidas, las resuelvas como un profesional, sin ningún problema, sin conflicto existente y por lo tanto sin alteración de tu salud, de tu cuerpo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí espero haberte ayudado a comprender en qué consiste el conflicto, en qué consisten los fundamentos básicos de la biodescodificación clínica, ¿sí? Cualquier pregunta que tengas, cualquier pregunta que te surja al respecto, por favor escríbelo en los comentarios y trataremos de responderlo a la brevedad posible. O mejor aún, vamos a elaborar todo un programa, toda una sesión para explicar y dar respuesta a sus preguntas particulares, ¿sí? Así es que hasta aquí esta transmisión y espero que todo esto te sirva, te beneficie para que tomes la decisión de convertirte en un profesional, no en un mediocre, en un profesional de vivir la vida. Hasta la próxima.